Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. ¿Están bien? Buenas noches, abogado. Sí, Bien, se le bien, escucha. abogado. Ok. Bueno, estimadísimos, hoy pues quiero aprovechar esta noche para explicarles un poco lo de la primera actividad. Yo sé que para ustedes pues la fecha de entrega pues estaba precisamente para este día, pero les recuerdo, no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen si de repente hoy no me lo entregan, si lo hacen en el transcurso de esta semana. Lo importante es ir a su propio ritmo, pero ir al propio ritmo no significa entregarlo todo hasta el final, no. Que una vez vayamos entendiendo poco a poco el desarrollo de cada una de las actividades y más en especial cuando nos toca pues analizar bien el contenido, de esa manera se nos va a hacer un poquito más fácil poder avanzar, ¿verdad? Que recuerden que eso es lo que nos interesa, que aprendamos a definir, por ejemplo, correctamente cada uno de los productos que ahí están establecidos. Bueno, quiero aprovechar e irme precisamente a varios aspectos de lo que vamos a estar trabajando en esta semana. Voy a compartirles aquí el material que es precisamente el PDF, ¿verdad? El PDF que se encuentra al inicio de la unidad. Como ustedes pueden ver, ahorita para esta primera actividad lo que nos interesa es definir estos aspectos que están en la página 4, en la página 5, ¿ok? Porque recuerden, en la primera actividad el producto terminado que ustedes tienen que entregar es los títulos. Porque recuerden que son 3 preguntas las que hay que responder. Pero las primeras 2 preguntas, las respuestas las van a encontrar tanto en el texto de César Bernal, ¿verdad? Que recuerden que les dije que tenían que descargar e ir a la par para poder ir desarrollando esta actividad y tomar en cuenta lo que este PDF les dice en cuanto a los ejemplos. Pero no podemos ir corriendo, no podemos saltar y decir, vamos a plantear el problema si no hemos definido primero el tema de investigación. En la lección se les brinda también una información muy importante. Por eso, todos estos elementos tienen que ir, ¿verdad?, de manera conjunta para que le podamos entender y podamos agarrarle gusto. Si no, téngalo por seguro que va a llegar muy confundido al final, ¿verdad?, de cada una de las actividades. Bueno, vámonos a la página 4, aquí del material. En este material de PDF está un poquito más sencillo. Aquí me dice, ¿cómo definir un tema de investigación? Entonces, ahí si ustedes pueden ver, ahí ven a esa muchacha, a esa ejecutiva, de repente a esa persona que está pensando. Primero tenemos que definir qué es un tema. Entonces, tenemos que ir definiendo algunas cositas y algunas cosillas que de repente son importantes. Aquí, ¿qué es el tema? Idea general del campo del conocimiento de una disciplina en la cual hay interés para desarrollar o hacer una investigación. Recuerden que es un tema. Por eso les decía, para poder definir un tema, yo les recomiendo a ustedes hacer una lluvia de ideas y utilizar algunos elementos que les pueda servir. Sampieri, Collado y Baptista le dice una recomendación de cómo encontrar una motivación, de cómo tener un interés, de cómo tener una actitud reflexiva, proactiva, para poder encontrar ese tema. Entonces me dice, existe una gran variedad de fuentes generadoras de ideas de investigación, entre las cuales se encuentran sus experiencias individuales, los materiales escritos, los materiales audiovisuales, ahora que tenemos tanto material que recibimos a través de nuestros ojos y de nuestros oídos, los programas de radio, televisión, internet,
descubrimientos, teorías, etcétera. Y más aún, estimadísimos, todos los temas que ahorita están de moda precisamente en todos esos aspectos económicos, sociales, políticos, que los podemos desarrollar dentro de lo que es el ámbito jurídico. Entonces, de ahí podemos sacar diferentes ideas. Pero Bernal también me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces aquí me propone 8 aspectos de donde yo puedo sacar ideas para definir un tema, ¿verdad? Todo eso está en el texto de César Bernal, lectura reflexiva crítica, una participación activa, una experiencia individual. Si ven, es muy parecido a lo que me decía precisamente el otro texto que está más arribita y que se los leí, ¿ok? Bueno, de ahí me dice algo aquí que es bien interesante, que es muy importante para que nosotros podamos definir y aterrizar precisamente en el tema. Primeramente, es muy importante que usted conozca los antecedentes. En otras palabras, cuando usted ya defina, vaya, un tema como puede ser, vaya, ahorita, lo que está de moda. Hablemos de temas jurídicos en lo que es la sociedad hondureña actualmente. Sedes, ese es un tema interesante. Ley de secretos, ¿verdad? Que fue recientemente también tocada en el Congreso. ¿Qué otros temas? La extradición. La extradición, lo de la amnistía. Bueno, hay temas que son interesantes, pero no solamente es tocarlos y de repente definirlos, sino que también es qué es lo que usted sabe de ellos. Por eso estos señores de Sampieri y Collado y Baptista dicen que es necesario primero conocer los antecedentes. Hay que investigar un poquito, hay que ver qué investigaciones hay que ver qué es lo que hay en las noticias. Pero ojo, fuentes confiables, fuentes que me arrojen ideas concretas, ¿ok? Y aquí le dice cómo se desarrolla. Después, usted estructura ya la idea de la investigación. En otras palabras, usted ya ve más claramente qué es lo que le interesa investigar sobre ese tema. Porque recuerdan que dentro de ese tema usted va a definir un problema. Y ojo, un problema no necesariamente es algo negativo. Ojo, no nos confundamos. Un problema es el interés sobre algo que queremos saber. ¿Ok? Eso es un problema. Por ejemplo, resolver una situación que se nos ha presentado en un determinado momento, lugar, en nuestra legislación. Y que de repente lo podemos proponer como algo que nos puede ayudar a resolver esa situación. ¿Ok? Entonces, usted esboza más o menos la idea y por dónde se va a ir. Y finalmente, tiene que seleccionar la perspectiva o ir a la guía de investigación, la flecha de donde va a apuntar precisamente esa investigación. Porque, ojo, hay una infinidad de casos. Imagínense uno de los temas torales que hay en nuestra sociedad, corrupción. Si usted de repente me dice, vamos a tomar como tema lo que es la corrupción, pero ojo, aquí viene el producto de lo que es el tema. Es el título que se va a investigar. Ojo, la primera y segunda pregunta son respuestas que ustedes investigan. ¿Por qué? Porque, ¿por qué será importante las ideas o temas de investigación? Eso está en el libro de Bernal. Eso está en la investigación bibliográfica que usted va a lograr. Segundo, investigar 10 títulos sobre diferentes áreas o disciplinas para que ustedes tengan una idea de cómo se concretan esos títulos. En el texto de Bernal les dije, ingresen a la página 83, a la página 84 y ahí pueden encontrar algunos ejemplos de títulos. Y ojo, eso solamente en 2 áreas. Recuerden que les dije que tiene que ser de diferentes áreas. Fíjense que hace muy poco me colocaron algo bien interesante. ¿De dónde investigar? Una de las mejores fuentes que usted puede lograr son los trabajos que tenemos a nivel nacional.
porque aquí se fomenta muy poco la investigación, pero fíjense que últimamente podemos decir, ¿verdad?, que hay temas y hay guías de investigación en las cuales nosotros nos podemos desarrollar. Y fíjense que les voy a compartir una información bien interesante que se encuentra en la Dirección de Gestión de Tecnología a través de lo que es el sistema bibliotecario. Pues mire que precisamente este órgano nos hizo esta invitación. Aquí nos dice: la Dirección de Gestión de Tecnología a través del sistema bibliotecario ofrece a docentes, estudiantes e investigadores la opción de navegar en bases de datos especializadas. ¿Qué quiere decir especializadas? Imagínense, abogado, fíjense que yo me encontré con 5 tesis en la página de la universidad, y al decir tesis es que la UNA, a través del sistema bibliotecario, me ofrece trabajos que ya están revisados y que ya fueron publicados. Entonces los títulos de las investigaciones son eso, son títulos. Entonces así contesta la pregunta número 2. Esta es una, miren, y me ofrece este enlace, que es precisamente a través de la biblioteca virtual. En esta biblioteca virtual hay un repositorio documental muy interesante que aquí nosotros lo podemos buscar. Lo podemos hacer mediante palabras claves, ya sea por título o por autor. Y hay repositorios documentales también en los cuales yo puedo buscar. Aquí, miren, por ejemplo, hay recursos electrónicos de acceso abierto, hay de textos completos y también en cuanto a este sistema de repositorio que es Research for Life, ¿verdad? Esta parte que está aquí, que es de recursos de texto completo, aquí me ofrece estos enlaces que yo puedo buscar. Y es a través del sistema de biblioteca virtual. Y son recursos que usted tiene a la mano para que usted pueda, como quien dice, encontrar, ¿verdad? Y que a usted le puedan servir. Biblioteca virtual, de cierta manera, muy pocos sabemos utilizar este espacio, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que se pongan a jugar, que ingresen precisamente a este lugar para que ustedes puedan encontrar diferentes lugares para donde puedan consultar con fuente confiable, ¿verdad? Bueno, aquí hay un repositorio, les voy a decir, que se llama el repositorio Isbalna. Este repositorio, aquí ustedes van a encontrar diferentes trabajos de autores hondureños. Permítanme. Vamos a ver si me cargó. Ahí está. Yo se los mostré en un comienzo. Miren, aquí tienen una colección de tesis. Si usted ingresa a esta colección de tesis, usted va a ver aquí diferentes trabajos. Claro, yo aquí le recomiendo que ahí usted puede ver de diferentes temas. Miren, estos son títulos de investigaciones. Todos estos son títulos. Y estos títulos son productos ya terminados de trabajos de investigación. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, estimadísimos? Cuando respondan la pregunta 2, necesariamente me tiene que citar la fuente de donde lo sacó. Entonces, porque esos títulos usted no los puede crear. La segunda pregunta es un trabajo de investigación. Ahora, ya en el trabajo número 3, estimados, ahí sí es un producto terminado de cada uno de ustedes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, es a través precisamente del producto que es este. Nos vamos a meter a la página de la lección. Que recuerden que en el PDF está casi exactamente igual. Les voy a dar un tip. Recuerden, aquí estamos definiendo el título de la investigación. Pregunta número 3, actividad 1. Ojo, me dice aquí que debemos de tomar en cuenta
y yo se los doy como tip. Esto no lo encuentra en ningún texto. ¿Qué 3 elementos debe de concretizar para que usted pueda sacar el título? Debe de definir el objeto del estudio o problema. Debe definir el lugar o espacio físico, geográfico. Y debe definir el periodo o espacio-tiempo que se va a investigar. Recuerden, títulos para responder la pregunta número 3. Son 5 títulos que deben de ser orientados al área jurídica. Yo les di algunos ejemplos como para poder hacer una lluvia de ideas de dónde puede definir usted temas de medio ambiente, temas de derecho laboral, temas de derecho civil, temas de derecho mercantil. Bueno, hay una infinidad de temas. Por eso, la pregunta 2 es de ubicar diferentes títulos a nivel general. Pero ya la tercera pregunta es que ustedes deben de crear 5 títulos. Y de esos 5 títulos, para hacer la actividad 2, tienen que escoger uno. Uno de ellos. Entonces, miren qué bonito. Yo aquí les digo, deben definir el objeto, deben definir el lugar o espacio físico geográfico y deben definir el periodo o espacio-tiempo que se va a investigar. Pero ojo, en un título siempre va a encontrar el objeto o estudio del problema. Pero posiblemente le pueda faltar literalmente, pero no tácitamente. ¿Qué significa? Literal es que esté precisamente en la redacción del título, pero puede estar implícito, que es distinto. Al decir que está implícito, es que lo doy a entender, ¿ok? Por ejemplo, si el interés es conocer el impacto de la implementación de una determinada norma, aquí les estoy dando a entender qué tema. Ley del empleo por hora, que ahorita también estuvo en discusión, ¿sí o no? Entonces, podríamos formularlo así. Estudio evaluativo del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. El tema, ley del empleo por hora. ¿Qué es lo que quiero saber aquí? Bueno, veamos. ¿Cuál es el objeto de estudio? A ver, Melba, ¿cuál es el objeto aquí? Léame esta primera parte. Buenas noches, abogado. Buenas noches. El objeto de estudio es evaluar el impacto de implementación de la ley del empleo por hora. Recuerde, Melba, que eso debe de ir sí o sí, porque recuerde que el título es la base de lo que yo pretendo investigar dentro de mi proceso de investigación. ¿Qué es lo que quiero hacer? Recuerde, ver el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. Pero ojo, estimados compañeros y Melba, yo no puedo poner aquí evaluar el impacto de la implementación, porque evaluar ¿qué es? A ver, alguien que de repente se vaya más allá. ¿Qué es el término evaluar? ¿Qué será? ¿Es distinto a decir evaluación a decir evaluar? ¿Significan lo mismo? ¿Son sinónimos? Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos términos? A ver, alguien que me ayude, que lo analice, que lo reflexione. Ajá. Porque si se fijan, aquí dice esto, pero aquí ¿cómo lo planteo? Como una afirmación. Pero aquí yo le doy un sentido de explicación. Evaluar, ¿qué es en cuanto a evaluación como término? ¿Alguna idea? Buenas noches. Abogado, La evaluación es como determinar si se están cumpliendo los procesos. Uh-huh. Ajá. Y cuando yo digo evaluar, ¿qué será? Cuando le da valor a un objeto, ¿Le da? Disculpe, Oswald, no lo escuché muy bien. valor a un objeto, evaluar. Evaluar. Ah,
Pero ojo, aquí Oswan, de repente, recuerde que desde este punto de vista no le estamos dando una valoración pecuniaria, ojo, ¿verdad? Que es la diferencia. Aquí lo que estamos tratando de hacer es como decir, es como ver un panorama de lo que está sucediendo y preparar diferentes ítems que me puedan evidenciar precisamente la situación problemática que se está dando aquí, que es la implementación del empleo por hora. Porque eso me va a servir como para decir, esta ley me sirvió para resolver ese problema jurídico. Porque recuerden que en un principio eso es lo que me trata de poder establecer. A ver, alguien más me participó ahí. Creo que era, sí, dígame Juan Carlos. Sí, acá lo que sucede cuando utiliza el término evaluar, aquí es un verbo, entonces es una acción que se va a desarrollar. Sin embargo, en el otro, el término está funcionando como adjetivo. Lo concreto es el estudio que es de carácter evaluativo. Y entonces, y eso es lo que diferencia eso es lo que le da acá es el verbo rector en evaluar y en el otro es estudio adjetivado. Excelente, Juan Carlos. Esa es la respuesta correcta. Cuando usted lo dice evaluar, es el objetivo, porque como bien lo dice usted, es un verbo. Y recuerde que aquí lo primero que tenemos que redactar, en realidad, es redactarlo en forma de adjetivo, como bien usted lo planteaba. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo y estamos proponiendo precisamente es una afirmación. Y la afirmación como tal es el producto de la definición concreta de lo que nosotros queremos realizar dentro del proceso investigativo. Recuerde que, ¿qué es lo que más impacta en una noticia? El título, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más nos llama la atención en un proceso investigativo? Como queriendo decir, ¿qué quiero saber sobre eso? El título. Y ve la importancia del producto del tema. Por eso se los planteo de esta forma, miren. Porque el objeto, ¿cuál es? Como bien lo leyó Melba, la compañera Melba, lo que queremos ver es el impacto de dicha implementación. ¿Qué vamos a hacer? Al final de cuentas, más adelante, va a caber dentro de un objetivo, es evaluar el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. Ahora, ¿cuál es el espacio físico geográfico? Pregunta, si ustedes leen aquí la afirmación del título, está definido un lugar o espacio físico geográfico de manera puntual o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que no? Ahí, si me definiera un lugar, tendría que decir en X lugar, ¿sí o no? Si fuera literal. Pero ¿qué está implícito? La ley donde se aplica, estimadísimos, ¿en qué territorio? El territorio nacional. Exactamente. Si ustedes se fijan, entonces sí está definido un espacio físico geográfico. Por eso dice acá, miren, si bien es cierto, no lo dice, literalmente se encuentra implícito, porque la norma o ley se aplica en el territorio nacional. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tratar de ver que se pueda plasmar dentro de un título también? Es el espacio-tiempo o el periodo de estudio. Si imaginan ustedes que yo les diga, abogado, o de repente ustedes me planteen, yo quiero estudiar el problema de la pobreza en Honduras. ¿Qué problema tenemos aquí? Que la pobreza es un tema actual, sí, es cierto. Pero óigame, usted nació, estamos en crisis. Yo nací, estamos en crisis. Cualquiera de nosotros que de repente puede ser un poco más edad, nació en un determinado momento y había crisis.
Pero el problema, lo que pasa es que evoluciona de diferentes formas en diferentes tiempos, ¿sí o no? Usted va a decir, sí, la inseguridad en los tiempos de Carías era mucho mejor, dicen los abuelos. No sé si ustedes se recuerdan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con los derechos humanos? Que de repente en aquel tiempo ni siquiera el término propiamente dicho estaba utilizado precisamente en nuestra legislación. O la pobreza como tal. Ahora hay más ricos, hay más pobres. Antes de repente era diferente. Algunos decían, yo me recuerdo, miren, en mi juventud, que yo no tengo, bueno, yo me considero que todavía estoy joven. Yo con un lempira podía comprar un refresco de 50 centavos, que era una Coca-Cola. Me compraba 2 churros de 20 centavos y todavía me sobraban 10 centavos para comprarme unas galletas de polvorón, que costaban 2 centavos cada uno. Era como quien dicen casi una cena completa. Con eso me llenaba un tiempo de comida, aunque era pura chuchería. Ahora, ¿cuánto cuesta un refresco? ¿Cuánto le cuesta un churro? Que de repente ya no es lo mismo en el tiempo. Pero, ¿qué me quiero referir con eso? Que el espacio-tiempo es muy importante para podernos ubicar desde dónde vamos a hacer la investigación del problema. Pero muchos van a decir, ¿qué tiempo voy a tomar, abogado? Pues va a depender de la investigación exploratoria que usted haga. Porque basado en eso me va a decir, ¿por qué tomo aquí en los últimos 6 años? Porque ¿cuándo fue formulada la ley? Aproximadamente fue formulada hace 8 años. Y el ímpetu de la formulación y la implementación de dicha ley ha sido precisamente en los subsiguientes 2 años a la implementación de la ley. Entonces, yo puedo revisar mis datos, yo puedo investigar dentro de ese periodo y puedo encontrar mayores aportes para ver realmente cuál ha sido el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. Y si en base a esos resultados puedo decir, ¿vale la pena reformarla? ¿Vale la pena derogarla? ¿Vale la pena retomar precisamente otros aspectos antes planteados sobre lo que es la referida ley? Ahora me entienden, este solo es el primer paso. Recuerden, el producto del tema es el título como tal. Entonces, yo aquí les recomiendo, estimadísimos, que cuando vayan a formular el título, tomen como referencia estos 3 aspectos, porque les va a ayudar precisamente a hacerles la vida un poquito más facilita, ¿verdad? Como para que ustedes puedan formular diferentes títulos en cualquiera de los temas que ustedes quieran investigar. Aquí hay otro ejemplo, miren. Si el interés es ver la violación a los derechos laborales del trabajador debido a la pandemia del COVID-19, ese es otro tema. ¿Cuál es el tema que estamos tocando aquí? Derechos laborales del trabajador, ¿ok? Derecho del trabajo. ¿Cuál es el objeto de estudio? Bueno, aquí vamos a analizar. Miren, si se fija, vuelve a aparecer el verbo. Mire, Juan Carlos, otra vez. Analizar, dice. Y si se fija aquí, ¿cómo lo plantea en el título? Análisis. Es una afirmación, ¿verdad? Como la referida palabra que está planteada. ¿Cuál es el interés? Yo aquí quiero ver y hacer una investigación causal. Entonces digo, ¿cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Y aquí ya tomo el tema en cuestión. Miren, violación de los derechos laborales del trabajador. Ahora, me dice, debido a la pandemia del COVID-19. Vuelvo otra vez. Si se fija, no dice un espacio geográfico. ¿Pero qué me dice? Es Honduras. Porque estamos hablando precisamente de dónde se lleva a cabo precisamente este problema. ¿Ok? Y ojo, y aquí lo planteamos precisamente, aquí está, ¿ve? En Honduras. Es literal, no está implícito. Pero la diferencia aquí es el espacio-tiempo. Aquí no dice espacio-tiempo, ¿se fijaron?
Pero ¿cuándo comenzó la pandemia, estimadísimos? Marzo del 2020. Es una referencia. Y a partir de ese tiempo, debo de tomar otro tiempo en donde yo puedo evaluar y valorar precisamente lo que quiero aquí, que es que analizar estas causas y estas consecuencias de este problema que está aquí planteado. Entonces, mis estimados, en la primera actividad, eso es lo que tenemos que hacer, responder esas 3 preguntas. Y esta parte práctica es la que me va a ayudar a redactar los 5 títulos que yo tengo que crear precisamente en dicha actividad 1. Si de repente, recuerden que hoy era el tiempo para entregarlo, pero si ustedes pueden corregirlo, háganlo, no se preocupen, ¿verdad? Si de repente hay algo que tal vez usted entendió mejor hoy al haber visto esta parte, puede hacer la corrección. Recuerde que el documento de Google tiene esa gran ventaja, que usted puede corregirlo en cualquier tiempo y usted puede hacer ver esa corrección, ¿verdad? Y una vez compartido el enlace, yo puedo ver en el espacio-tiempo que usted hizo la corrección en cualquier momento. ¿Ok? Abogado, disculpe, buenas noches, una consulta. Dígame, Melissa. Es que yo creo que nosotros hoy le enviamos la primera actividad. Entonces, no sé si usted nos puede corregir y así nosotros ver. Igual que usted como nos está diciendo que eso no tendríamos ningún problema si está malo, pues. O lo corregimos, lo dejamos así para que usted no nos pueda revisar. Sí, lo pueden corregir, Melissa, ¿verdad? Ya, por ejemplo, ahorita tenemos un mejor entendimiento de esta parte de los títulos en esta primera actividad y ustedes pueden hacer dicha corrección. En el material, si ustedes se fijan, también está están los mismos ejemplos, ¿verdad? Aquí están los ejemplos, miren. Vuelvo con la parte del título y aquí están más o menos los mismos ejemplos que están dentro de lo que es la lección, ¿verdad? Ahora, tips. Miren qué bonito, el PDF le dice, ¿ve? ¿Qué es lo que se lee aquí? Y de esa manera poder responder algunas de esas preguntas que ustedes tienen en la primera actividad. Y ojo, es la primera actividad. Recuerden que la segunda actividad es que ya tienen que definir el título. Y lo pueden ir trabajando al mismo tiempo, Melissa. Háganlo en ese momentito. No esperen que yo de repente les diga, sí, eso está bien, esto no se preocupen. Vayan trabajando. Me fue el audio. Disculpa, sí. abogado, se me fue el audio y no supe lo que dijo. Ah, no hay problema. Les decía que no se preocupen en este sentido. Si de repente ahorita si ustedes como grupo pueden ir haciendo las correcciones, háganlas. Ya viéndolo desde el punto de vista de cómo nosotros hoy estamos entendiendo mejor la actividad. ¿Ok? No esperen a que de repente yo les vaya a corregir. No, ya pueden ir trabajando en la actividad 2. Vayan avanzando. Ok. Yo les voy a decir en su momento, miren, hay que mejorar. Si hay que cambiar este título, hay que cambiar el planteamiento del problema también. Y dentro de ese punto de vista, no hay que dormirnos, ¿verdad? Y dejar como rezagado el trabajo. No, pueden ustedes seguir trabajando y continuar en la actividad número 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que estas actividades son de tiempo. Y el mejor aprovechamiento que tengamos es que ustedes avancen hasta el final de las 3 actividades, para que así podamos valorarlas las 3 actividades y de esa manera poder ya revisarla de manera final, de manera total, y yo poderles decir, miren, hay que hacer estos cambios, hay que corregir estas preguntas. Recuerden, normalmente, ojo, no es que les voy a dar las respuestas, no, yo les voy a dar luces y les voy a decir, por ejemplo, una luz y algo que se me viene ahorita aquí a la mente. Usted al momento que vaya a plantear la pregunta general, en la teoría de César Bernal, me dice
¿En qué consiste precisamente hacer la pregunta general? Miren qué interesante. 2.5, formular el problema. Dice aquí que formular el problema es cuando el investigador dictamina o hace un pronóstico de la situación actual del problema. ¿Y cómo lo hace? Haciendo dos tipos de preguntas. Una pregunta general. ¿Qué me dice aquí? Miren qué interesante. Esto lo dice Bernal, no lo digo yo. ¿Qué debe de recoger en esencia? A ver, alguien que me ayude ahí, que me lea ahí. Oscar, ¿qué dice? Ah, todavía tiene mal el audio. Ve, perdón, el micrófono, no hay problema. A ver, alguien que le ayude. ¿Qué debe de recoger? A ver, Scarlett. Sí, abogado. ¿Sí? Debe de recoger la esencia del problema, por tanto, su título del estudio. Exactamente. Entonces, ¿ven qué bonito es eso? Eso significa que cuando yo vaya a formular la pregunta general, yo debo de tratar de enfocarme partiendo del título para tener un poquito más de ideas. Miren, me voy a adelantar un poquito y me voy a ir aquí. Aquí. Dice tiempo fuera. Voy a hacerlo un poquito más grande porque creo que de repente aquí lo van a captar mejor. Miren qué interesante. Aquí tengo un ejemplo práctico. Y hablamos del tema de derechos humanos. Entonces, el título es este. A ver, hagamos un ejercicio mental. Veamos a Saria. Dígame, dentro de este título, ¿cuál es el problema objeto? Son 3 elementos. A ver, ¿cuál identifica en este título que es el problema objeto? El problema es la violación de los derechos humanos. Exacto, muy bien. ¿Cuál es el espacio físico geográfico? ¿Está literal o está implícito? Está literal, porque dice la violación de los derechos humanos. Claro. En Honduras. Muy bien. Ajá. ¿Y el periodo o tiempo cuál es? Del 2009 al 2019. Bueno, entonces, al redactar el título, esos son los elementos que tienen que sacar para redactar esos 5 títulos, pero ojo, tienen que ser en el ámbito jurídico. No se les vaya a olvidar. Títulos que vayamos dentro de lo que es el ámbito jurídico. Bueno, miren ustedes el título, ¿verdad? Ahora miremos la pregunta general. Me voy a ir más adelante. ¿Qué dice el título? El título me dice, análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras del periodo del 2009 al 2019. Ahora, miren cómo está planteada la pregunta. A ver, Gabriela, léame la pregunta general. ¿Cuáles Gabriel. son las causas y ¿me escucha? Ajá. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 al 2019? Bueno, entonces, claro, yo aquí se los estoy mostrando de una manera práctica. No es que necesariamente tiene que calzar de esa manera, pero si ustedes ven la teoría me dice, de acuerdo a Bernal, que yo debo de recoger en esencia el título. ¿Y el título cuál era? Yo quiero hacer un análisis ¿de qué? De las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en este periodo. Entonces, si se fijan, lo que voy a hacer en la pregunta general, que es el planteamiento de del problema, es nada más, en pocas palabras, es como convertir el título en forma de pregunta. Porque recuerden que cuando lleguemos a la siguiente etapa, que es
después de plantear las hipótesis, en la etapa de experimentación que voy a hacer, estimadísimos, voy a responder esa pregunta. Muchos me dicen, abogado, pero planteo la pregunta, pero le pongo la respuesta. Y le voy a decir, ¿cómo va a poner la respuesta si para poder responder esa pregunta tenemos que investigar? Tenemos que llevar a cabo el proceso de investigación científica. Entonces, de entrada, lo que usted va a tener son dudas, son preguntas que me van a ayudar más adelante a resolver el problema en cuestión. Ahora me entienden, estimadísimos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿Preguntas? No, Ok. Entonces, más o menos, eso es lo que estamos haciendo. Para este jueves, vamos a ver un poquito de cómo hacemos la siguiente etapa, la actividad 2. Porque recuerden, está excelente, Melissa, que de repente ya me hayan hecho entrega de esa primera etapa. Más bien, les voy a recomendar una cosa. En vez de que me envíen por correo, claro, recuerden que para compartir forzosamente me tienen que poner el correo electrónico. Yo les voy a recomendar que para que no se compliquen la vida, me lo manden mejor a mi correo personal, que es en Gmail. Porque les voy a comentar algo aquí entre nos. El problema es que muchas veces, cuando lo enviamos a un correo diferente, que no sea de Gmail, a veces le pone un poquito de trabas. Porque recuerden que entre servidores siempre hay celos profesionales, porque recuerden que Google vende sus productos. Entonces, generalmente no debería de ser así. Cuando usted me comparte a mi correo institucional, debería de llegarme el enlace con su autorización para poder yo ver el trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces pide un permiso previo para poder yo ver. Entonces, yo voy a ingresar al enlace y lo más seguro me va a poner esa pequeña traba. Entonces, si de repente no quieren que haya trabas, yo ahí les mandé mi correo electrónico en el chat. Es jquirozunah@gmail.com, ¿verdad? Para que se les sea un poquito más práctico y sencillo. Y si gustan, para hacerlo más práctico todavía, estimadísimo, me lo pueden mandar al WhatsApp. ¿Qué dice? ¿Verdad? Yo se los pedí por correo, ¿ok? Yo se los pedí por correo, pero no importa. Si me lo envían al WhatsApp, yo con todo gusto me puedo tomar el tiempo para poderlo ver en mi celular o en mi tableta personal y hacer esa revisión. Y yo por WhatsApp le mando las evaluaciones para hacer los cambios, ¿verdad? Para que así avancemos. No hay ningún problema. Pero ojo, les pido, no se estacionen solamente en la actividad 1. Sigan trabajando en la actividad 2. Cuando terminen la primera, continúen en la 2. Recuerde que la actividad 2 es que dentro de los 5 títulos tienen que seleccionar uno. Después hacer una pequeña investigación exploratoria. Y tienen que redactar un enunciado del problema. Claro, pero ¿qué es enunciar el problema? Si ven la teoría de acuerdo a Bernal, van a encontrar que enunciar el problema es decirme o plantear cómo está el problema actualmente o qué es lo importante de ese problema. Es como un mini marco teórico. Recuerden que el marco teórico trabaja de manera transversal. Desde que usted ya define el título y usted ya define el tema, usted está investigando, ¿sí o no? Usted ya está bregando en esas aguas de ese proceso investigativo. Y entre más sepa, más se va a llenar, ¿verdad?, de ese problema. Y lo sustancioso aquí es investigar y seguir investigando para que de esa manera yo pueda concretar al final la respuesta que nos interesa como investigadores. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, estimadísimos. Eso era lo que les quería explicar a grosso modo para esta primera actividad. El jueves vamos a hablar de la actividad 2
y también de otros temas en cuestión del tema relacionado a la actividad 2. Porque, ojo, para llegar a la actividad 2 hay que pasar primero por la primera, forzosamente. Y hay que leer, ¿verdad? Y hay que analizar el tema para que de esa manera se nos haga un poquito fácil. Yo les voy a comentar algo. Hay títulos que no necesariamente van a calzar con estas ideas que de repente proponen Bernal y que propone su servidor al momento de hacer la redacción del título. Porque hay títulos que son un poquito más complejos, hay títulos que son como más prácticos. Pero miren, yo les voy a dar un tip. Entre más claro sea un título y más puntual, hasta para el investigador va a ser más fácil poder concretar la investigación. Era lo que les decía. Por ejemplo, imagínense que el título que ustedes me pongan es Análisis de la pobreza en Honduras. Pero mi problema va a ser aquí, es determinar pobreza. ¿Desde dónde hay pobreza aquí en este país? Vamos a investigar antecedentes históricos, nos vamos a ir a la colonia, vamos a hablar de la etapa contemporánea, vamos a hablar del periodo de los 50 o cuando se dio, por ejemplo, el Banana Gate, o vamos a hablar propiamente de este periodo más reciente. Miren, es un tema pero amplísimo, pero es distinto que de repente usted me dice o usted me diga algo más concreto, algo que aterrice precisamente el problema en cuestión. ¿Me entienden? Vaya, por ejemplo, hablemos de corrupción. Ay, Diosito, qué problema hablar de corrupción en Honduras, ¿sí o no? Hablemos de los 80, la CONADI. ¿Quién se acuerda de la CONADI? ¿Se acuerdan? O hablemos, por ejemplo, de situaciones más cercanas. Ciudad Mateo, por ejemplo. Y otros, infinidad, pero muchos me van a decir, pero ¿por qué de repente tocar estos temas? ¿Por qué no tocarlo más recientemente? Seguro social. Hospitales móviles. ¿Me entienden? Y agarrar el problema de la corrupción desde el punto de vista jurídico. Miren qué bonito. Ahí sí, porque ya lo estamos aterrizando, ya estamos hablando ya un periodo, ya estamos estableciendo un problema más concreto, que se les va a hacer más sencillo poderlo explicar. Bueno, estimadísimos, espero que con esto pues le haya servido de ayuda, porque yo me imagino que antes de esto todavía andaban en una nebulosa. Pero para eso estamos, para apoyarles, para servirles. Si ustedes de repente a través del WhatsApp me quieren compartir algunas imágenes, o digo imágenes no porque me manden propiamente la imagen, sino que de repente me quieran compartir a manera escrita algunos aspectos, lo pueden hacer. Yo les puedo ayudar de manera práctica y sencilla para ir mejorando precisamente ese trabajo de manera progresiva. No se preocupen, ¿verdad? Y no se, vaya, no se sientan mal si de repente hoy no me pueden entregar el enlace, no hay problema. Fíjense que ahorita ya me están cayendo, ahorita del celular, solo en este momento me cayeron 3 mensajes con 3 enlaces de sus trabajos, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que ustedes son muy responsables, ¿verdad? Y el abogado lo pidió para hoy, pero yo les dije, no se apuren. Aquí lo importante es que aprendamos, ¿verdad? Y que lleguemos al día del examen, pero bien aterrizaditos y bien afinaditos. Ah, no. Así se redactan preguntas de investigación. Así se redactan objetivos de investigación. Así se redacta una justificación del estudio. Y ese es el objetivo que queremos poder plantearles, ¿verdad? Porque yo sé que no es sencillo hacerlo de manera virtual. Imagínense cómo a veces es tan complicado expresarlo en el aula de clases, ¿verdad? Que nos estamos viendo frente a frente, más ahorita hacerlo de esta forma. Pero no se preocupen, no se estresen. El objetivo aquí es poco a poco ir aprendiendo esto. Todavía tenemos tiempo. Bueno, nos veríamos, estimadísimos, el día jueves. Cualquier duda, cualquier cosilla que tengan, no duden en enviarme sus preguntas. Lo pueden hacer, yo los autorizo para que me envíen
a través del WhatsApp sus enlaces, yo lo puedo hacer, me puedo tomar el tiempo. Ojo, sí les voy a pedir un espacio prudencial porque recuerden que estoy terminando de revisar sus acumulativos. Recuerden que todavía no les he entregado la nota del acumulativo de la unidad pasada y estoy trabajando ahorita en revisar sus foros. Y ya ahorita creo que van a empezar a ver que ya las notas se van a empezar a reflejar en las primeras actividades. Creo que ya evalué los primeros dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Mañana ya van a ver que van a aparecer las valoraciones del grupo 3, del grupo 4, del 5. Espero terminar mañana todas las valoraciones de sus grupos, ¿verdad? Para que ustedes váyanse dando una idea precisamente de qué es lo que queremos impregnar en cada uno de los trabajos. Bueno, solamente, estimados, ya no los quiero cansar. Hoy hablamos mucho más de parte de su servidor. Estamos pendientes y a sus órdenes. Nos conectamos el próximo jueves y ya saben, estamos para servir. No nos cansó, pero nos preocupó, abogado. ¿Por qué? No se preocupe, Melissa, tranquila, ¿verdad? Poco a poco, vamos a ir aprendiendo, no se preocupe. Hagan las correcciones. Gracias, abogado, muy amable. Hagan las correcciones ahorita. Cuando ya lo tengan listo, me vuelve a compartir el enlace, no se preocupe. Abogado, Dígame, Scarlett. entonces no revise lo que le envié yo en la tarde, entonces lo vamos a mejorar. Vaya pues, eso es lo que me alegra, ¿me entienden? Porque para esto son estos momentos, ¿me entienden? ¿Verdad? Para aclarar todas esas dudas que tenemos. Háganlo, Scarlett, no se preocupe, yo lo voy revisando en el transcurso de esta semana. Pero les digo, denme un tiempito, por lo menos de 24 a 48 horas. Por eso les planteaba de que no hay que pararse en la actividad 1. Hay que continuar con la actividad 2 y así también con la actividad 3. Va a ver de que ya al final de todo el progreso van a aprender mucho. Yo les aseguro eso, ¿verdad? Gracias, Bueno, abogado. cuídense. Gracias, abogado. Buenas Feliz noches. noche. Hasta luego. Buenas Nos noches. vemos el jueves. Hasta luego.